Eu tenho o prazer de apresentar a professora Maria José Frapoli, que nos apresentará alguns temas das suas últimas reflexões que ela publicou recentemente no seu último livro, The Priority of Propositions. Essa apresentação da Maria Frapoli, ela se insere dentro do 13º encontro da Associação de Filosofia e História da Ciência do Cone Sul, que ocorreu na última semana na UniOeste de Foz do Iguaçu. Então, nós estamos aqui reunidos para gravar o que, de alguma forma, já aconteceu no encontro da FIC, né? E deixar registrada essa linda e ilustrativa e informativa apresentação da professora Frapoli. A professora Frapoli, e com auxílio, eu quero agradecer aqui explicitamente, do professor Adilson Alves, da UniOeste de Foz do Iguaçu, que é da área de comunicação e que está auxiliando nesta gravação. Também devemos, claro, a presença da Maria a vários outros auxiliares da organização, incluindo o professor César Batiste e o professor Oswaldo Pessoa. Bom, a Maria Frapoli é catedrática de Lógica e Filosofia da Ciência da Universidade de Granada. Entre 2006 e 2012, foi presidente da Sociedade de Lógica, Metodologia e Filosofia da Ciência na Espanha. E entre 2018 e 2020, foi professora honorária da University College of London. Seu trabalho está centrado na filosofia da linguagem e na filosofia da lógica. Em 1988 e 89, Frapoli viajou para Warwick para trabalhar com Susan Hack. E em 91 para Bristol para trabalhar com Christopher Williams. Em 92, obteve um cargo de professora titular. Em 1998, Frapoli publicou, junto com sua colega Esther Romero, o livro Uma Aproximação à Filosofia da Linguagem. Foi diretora do Departamento de Filosofia da Universidade de Granada de 98 a 2001. Em 2003, editou com Esther Romero o livro Meaning, Basic Self-Knowledge and Mind, Essay on Tyler Birch. Em 2004, viajou para Helsinki para trabalhar com Jakob Hintska. Neste mesmo ano, editou o livro Hensey, Critical Reassessments. E em 2007, outro livro, Saying, Meaning and Referring, Essay on François Recanati's Philosophy of Language. Em 2008, Frapoli ascendeu à catedrática. Em 2012, publicou o livro The Nature of Truth, An Updated Approach to the Meaning of Truth Ascriptions, que ela trouxe, assim, que ela apresentou, por exemplo, na Universidade da Unicinos, aqui na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a nosso convite, meu e do professor Adriano Brito, na época, né? E também participou, a nosso convite, da Sociedade Brasileira de Filosofia Analítica, em um evento que ocorreu em Fortaleza. Em 2015, entre 2015 e 2020, completou seu trabalho na Universidade de Granada com um lugar na University College of London, primeiro com um contrato Marie Curie financiado pela União Europeia e depois como professor honorário. Em 2019, editou o livro Expressivism, Knowledge and Truth e, em 2021, publicou o livro que parcialmente hoje nos apresentará, The Priority of Propositions. Bom, eu sou extremamente grata à disponibilidade da Frapoli de falar conosco, de contar um pouco do que tem refletido e pensado, e é uma grande satisfação estar aqui com você, Frapoli.
Por favor, é com a sua palavra. Muchas gracias, Sofía. Lo primero que tengo que decir es que estoy extremadamente agradecida a la profesora Sofía Stein, que es la presidenta de AFIC, primero por haberme invitado al congreso que tuvo lugar en Foz de Iguazú la semana pasada y ahora por darme la oportunidad de grabar mi conferencia, prácticamente la conferencia que di. Estoy muy agradecida a AFIC, estoy muy agradecida a la gente que organizó el congreso allí, que fue excelente. Y ahora, en fin, estoy muy agradecida también por la ayuda y el apoyo eh, técnico que nos presta Alison Alves para poder grabar esta charla. Esta charla va a ser un poco curiosa porque es una charla que ya he dado. La presentación que voy a presentar ahora, intento ahora presentar pantalla, es exactamente la que presenté hace 4 días en Foz de Iguazú. O sea, porque la idea era repetir la conferencia que di allí, pero claro, la manera de darla probablemente será diferente porque no es lo mismo estar delante de un auditorio físico que estar aquí así delante de una pantalla. Voy a intentar presentar, vamos, voy a presentar la pantalla a ver si lo consigo, que supongo que sí. Vale. Y voy a ponerlo en pantalla completa. Decidí hablar de argumentos visuales en este encuentro de Foz de Iguazú, primero porque fue una sugerencia de la profesora Sofía Stein, que, eh, que había estado echando un ojo a mi último libro, que ahora lo presentaré, pero también sobre todo porque este asunto de los argumentos visuales y de los argumentos multimodales es un asunto completamente transversal en todas las discusiones en filosofía. Eh, Yo no me dedico a la filosofía de la ciencia o a la filosofía o a la historia de la ciencia y por eso quería encontrar una manera de acercar mi investigación en filosofía del lenguaje y filosofía de la lógica a ese tipo de dominios, de áreas filosóficas que eran el centro en realidad del Congreso de Iguazú, aunque efectivamente entre los temas del Congreso de Iguazú había todo tipo de temas, era mucho más amplio, ¿no? Entonces, mi comunicación o mi presentación se llama Argumentos Visuales, en que se discute en el debate acerca de la multimodalidad. Estos logos que hay aquí tienen que ver con eh, las entidades que financian mi investigación en este asunto, que es el Ministerio de Ciencia e Innovación en Universidades de España, a través de un proyecto de investigación que se llama Philosophical Debates in the 20th Century Logic. Vale, yo soy María José Frapoli, trabajo en la Universidad de Granada y este es el libro que publiqué en 2023, es decir, justo ahora hace un año. Y en este libro lo que yo quería hacer era ofrecer, iba a decir mi particular visión de la filosofía de la lógica, eso es verdad, es mi particular visión de la filosofía de la lógica, pero no pretende ser solo mi particular visión de filosofía de la lógica, porque eso no tendría demasiado interés en general, sino que es la visión que yo creo que deberíamos de tener en filosofía de la lógica si realmente siguiéramos lo que Frege nos enseñó. Yo soy profundamente fregeana y quiero defender, y en ese libro defiendo, que Frege tenía fuertes convicciones pragmatistas, como no podían ser de otra manera, porque era un profundo conocedor de la lógica del lenguaje, no solo del lenguaje matemático, sino del lenguaje natural. Cualquiera que entienda cómo funciona el lenguaje no puede por más que ser pragmatista, por tanto, nada nuevo. Pero a Frege se le ha considerado un formalista, no porque efectivamente él luchaba contra el formalismo y el psicologismo, pero sí se ha adaptado su propuesta filosófica, su propuesta en lógica a la derivada formalista, la derivada más sintacticista que la lógica ha desarrollado o ha adquirido en el siglo XX, que a mi modo de ver es profundamente no fregeana. ¿Por qué quería hablar de argumentos multimodales y en especial de argumentos visuales? Cuando hablamos de argumentos multimodales, queremos decir no la modalidad lógica, no argumentos en los que aparezcan operadores modales como posibilidad o argumentos epistémicos o operadores epistémicos, nada de eso, sino que cuando en la lógica informal y en la teoría de la argumentación se habla de argumentos multimodales, lo que se quiere decir es argumentos que tienen algunas partes, por ejemplo, algunas de sus premisas, en, digamos, modo visual.
o modo auditivo, es decir, argumentos en los que no todo el argumento está representado lingüísticamente. Aquí he puesto algunos nombres de personas que se dedican a la teoría de la argumentación y a la lógica informal. No todas ellas son el objeto de mi crítica, porque no todas ellas mantienen la posición tan extrema que yo quiero criticar, pero quiero que se vea que estas personas son las que, digamos, yo he utilizado para trabajar y para entender cuál era la posición en la teoría de la argumentación hacia estas cuestiones. El origen de mi interés por este problema de la multimodalidad tiene que ver con una conferencia que le escuché a Leo Grolke en un congreso en México en el que los dos estábamos. Y lo que Grolke dijo allí me impresionó profundamente, no siempre en el mejor de los sentidos, porque lo que Grolke mantenía, y luego y anteriormente y posteriormente lo ha mantenido por escrito, es que ellos, en lógica informal y teoría de la argumentación, quieren proponer un sentido más amplio de argumento, es decir, quieren desarrollar la noción clásica de argumento de manera que incluya imágenes, sonidos, mapas y esquemas como pasos de una argumentación. Em, lo que yo, por decirlo claramente y para que digamos, la conclusión de mi charla de hoy no quede diluida en los detalles que yo quiero sugerir, voy a decir exactamente lo que pienso desde el principio. No existe un sentido más amplio de argumentación, es decir, los argumentos son lo que los filósofos del lenguaje consideramos que son, aunque pueda haber dificultades, y en ese mismo sentido lo que quiero decir es que un mapa, una imagen, un sonido no lingüístico, etcétera, o un sonido lingüístico, para el caso es lo mismo, no pueden ser, por definición, esencialmente, no pueden ser parte de una argumentación o parte de un argumento. Pueden ser, digamos, aducidos dentro del acto de argumentar, pero no forman parte del argumento que es el resultado del acto de argumentar. O sea, esa es la primera conclusión, es decir, que esta idea de que la teoría de la argumentación propone un sentido más amplio de argumentación o de argumento de lo que los filósofos del lenguaje asumimos, simplemente es falsa. Y la segunda cosa que quiero decir es que si se rebaja la tesis, que era esta y es falsa, a una tesis más suave o más débil, que es que cuando uno hace argumentaciones puede utilizar medios distintos del medio lingüístico para, digamos, desarrollar eh, un argumento o para hacer a la audiencia entender el argumento. Si eso es lo que queremos decir, eso es correcto, lo hacemos, de hecho lo hacemos siempre, pero desgraciadamente eso no es nada nuevo, eso lo sabemos desde Platón. Y desde luego la filosofía del lenguaje del siglo XX ha subrayado este aspecto, digamos, eh, multimodal de las argumentaciones. Esta imagen que tienen ustedes aquí es un ejemplo clásico de lo que sería un argumento multimodal. O sea, es simplemente una imagen, tiene algunas palabras en las que los proponentes lo que quieren decir es que este tomate, esta marca de tomate ketchup es completamente natural o en fin, está hecha de tomate o que es natural o que es buena o que es saludable o lo que sea. Este es el tipo de ejemplos que ellos utilizan. E incluso uno podría pensar que con imágenes, en fin, con pasos en un argumento que sean imágenes, uno podría incluso tener algún tipo de relaciones lógicas, como por ejemplo la incompatibilidad o la negación. Uno podría negar este argumento o rechazar este argumento, mejor dicho, negar esta afirmación de que Heinz hace tomate ketchup completamente natural solo con tomate. Podría negar esta afirmación o rechazar el argumento acerca de la bondad de este tipo de tomate, planteando otro tipo de imágenes que lo que indican es que no, que tiene muchísima azúcar una porción pequeña de tomate de esa misma marca. Que este tipo de cosas serían las que uno podría, digamos, aducir en favor de la idea de que, en teoría de la argumentación, se está hablando de un tipo de una noción de argumento que es más amplia que la noción clásica. Yo he dicho que esto es falso. Y ahora me toca explicar por qué. He incluido en esta diapositiva un
trozo de un texto de Grohl, que al final de esta presentación les dejaré también la bibliografía, de un texto de Grohl para que vean exactamente cómo él lo propone. Y la idea interesante aquí no es que este texto que yo ahora voy a traducir pueda ser la base para una argumentación que se monte sobre este texto. Si eso fuera así, sería trivialmente verdadero. No, lo que quiere decir Gorky es que esto es un argumento. Voy a leerlo. Dice, imaginemos que estamos haciendo cola en el aeropuerto de Ámsterdam, Chico, y estamos discutiendo acerca de si el más importante proponente de la plasmadialéctica, que es Franz van Emeren, está en Brasil. Dice, yo me he empeñado en mantener que está todavía en Ámsterdam y tú estás en desacuerdo conmigo. Dice, al final de este, o sea, después de este desacuerdo que no está resuelto, resulta que lo veo delante de mí en la cola. Eh, en un intento de establecer nuestra discrepancia, nuestro desacuerdo de manera silenciosa, abro un libro y enseño una foto de Van Emeren, te doy con el codo, o sea, te doy un codazo y apunto a ese señor que está tan elegantemente vestido unos pocos metros delante de nosotros y elevo mis cejas al mismo tiempo en que lo hago. Y entonces lo que te pregunto es, ¿tenía razón? Al mismo tiempo que tú afirmas con la cabeza de manera resignada. De nuevo, que de aquí sale un argumento no tiene ninguna discusión filosófica. Efectivamente, de aquí sale una discusión filosófica. Lo que los proponentes de la concepción esta multimodal de la argumentación dicen es que la imagen que yo te enseño, la persona que está ahí delante, mi codazo, que tú, digamos, muevas la cabeza o que yo eleve las cejas, son gestos, expresiones, son imágenes que forman parte del argumento, que forman parte del argumento. Entonces, para discutir o para evaluar si esta afirmación de la lógica multimodal o de los lógicos informales tiene algún sentido, lo primero que tenemos que hacer es, primero, discutir o analizar qué es un argumento o qué entendemos por argumento y, en segundo lugar, ver qué entendemos por un modo, porque hablamos de argumentos multimodales. Pues vayamos con esta idea de argumento. En lógica informal y en teoría de la argumentación se habla de muchos tipos de argumentos distintos y se distingue, por ejemplo, entre argumentaciones que son actos de argumentar y argumentos que son resultados de ese acto. También en filosofía del lenguaje hacemos esta distinción, etc. Y argumentos como resultados que tienen que ver con algunas de las cuestiones que pongo al final de esta diapositiva y que ahora paso a comentar. La cosa es, para mi discusión de hoy, yo no me voy a centrar en las argumentaciones como actos de habla. Las argumentaciones son acciones en las que nosotros utilizamos nuestro lenguaje articulado para hacer propuestas y algunas de ellas pueden dar como resultado un argumento. Pero lo que los filósofos de la lógica nos importan son los argumentos como entidades semánticas, es decir, como el producto de actos de argumentar. Entonces me voy a dedicar solamente a eso. Como producto de actos de argumentar, ¿qué son los argumentos? Cuando miramos libros de filosofía del lenguaje o de filosofía de la lógica, tenemos la tentación a veces, y además es una cosa que ocurre de manera sistemática, de hablar de que los argumentos son conjuntos de oraciones. Simplemente no voy a discutir demasiado de este asunto aquí, pero simplemente esto es falso. Los argumentos no son conjuntos de oraciones, los argumentos son conjuntos de entidades abstractas que son el resultado del acto de argumentar. Es decir, tendríamos que decir que los argumentos son conjuntos de proposiciones. Porque lo que voy a defender en contra de los teóricos de la argumentación es que las entidades físicas no tienen propiedades lógicas y las oraciones son entidades físicas y también son abstracciones sobre entidades físicas. Pero esas entidades físicas del tipo de las oraciones, por ejemplo, el tipo de sonidos que yo estoy produciendo ahora, etcétera, tienen tan pocas propiedades lógicas como las imágenes o como los sonidos no lingüísticos. Entonces, en este sentido, no hay, en este sentido, podríamos decir incluso que muchas de las posiciones en filosofía de la lógica, digamos, estándar, estarían tan erradas como las de los teóricos de la argumentación que yo estoy criticando. Entonces, repito que para mí los argumentos son conjuntos de proposiciones
que tienen algún tipo de relación de apoyo, conjuntos de proposiciones que tienen algún tipo de relación de apoyo. Esta es la idea de Frege. No, perdón, no me he movido ni un centímetro de las posiciones fregeanas. Nos podríamos preguntar si cuando vamos a las matemáticas o a la lógica formal, si los argumentos podrían también entenderse como conjuntos de fórmulas. Esta cuestión es debatible. La respuesta sigue siendo no si por conjuntos de fórmulas entendemos entidades físicas, pero es verdad que que en los lenguajes lógicamente correctos lo que hacemos es volcar eh, las relaciones conceptuales que constituyen las proposiciones como entidades abstractas en el lenguaje, en la sintaxis del lenguaje lógicamente correcto que utilizamos para representarlas. Por eso la cuestión aquí, digamos, es, digamos, truculenta, pero no cambia realmente nada. En el caso de los argumentos como entidades semánticas, también los teóricos de la teoría de la argumentación, pero también los filósofos del lenguaje, hablan, por ejemplo, de dos propósitos en los que utilizamos argumentaciones y argumentos. Por ejemplo, hablan de argumentos que establecen una conclusión, es decir, lo que nosotros queremos decir es, yo quiero llegar a una conclusión, entonces lo que voy a hacer es empezar por una serie de premisas que son mis compromisos y mostrar que si me comprometo con esas proposiciones, necesariamente me tengo que comprometer con la conclusión. Es decir, yo estoy mirando hacia adelante. Pero también, sobre todo en la semántica inferencial, también en Frege y también en los teóricos de la teoría de la argumentación, se habla de argumentos como aquello que surge después de que una afirmación por parte de un hablante haya sido desafiada. Por ejemplo, yo hago una afirmación, ustedes no me la compran, consideran que yo no tengo razón y entonces lo que yo hago es abrir la puerta y mostrar cuáles son las proposiciones sobre las que se basa mi afirmación. Es decir, estoy ofreciendo mi justificación, mis premisas para hacer esa afirmación. Entonces podríamos ver este tipo de argumentos como argumentos hacia atrás, argumentos cuyo propósito es ofrecer la justificación de una afirmación que yo hago. En cualquiera de estos casos, estamos hablando de conjuntos de proposiciones. Perdón. Y cuando hablamos de modo, porque digamos, he dicho, tengo que hablar de qué es un argumento, que es un conjunto de proposiciones con algún tipo de relación de apoyo, pero también tengo que hablar de qué son modos. No, en los teóricos de la argumentación, y esto lo saco de este libro de Tseronis y Forstfield, que hacen una recopilación de artículos trabajando sobre argumentos multimodales, que es relativamente reciente, del 2017, y aparece en la bibliografía. Ellos lo que manifiestan ahí es que no hay una tesis o una definición exacta de lo que son los modos que se aceptan cuando se habla de argumentos multimodales. Entonces, ellos quieren hacer como una propuesta muy inclusiva y entonces aceptan, por ejemplo, lenguaje escrito, el lenguaje oral, perdón, esto es un error, lenguaje escrito, el lenguaje oral, imágenes estáticas, imágenes en movimiento, música, sonidos no verbales, gestos, miradas, posturas, etc. Grolke, por ejemplo, lo que dice es las fotografías o imágenes, los mapas, los sonidos, los diagramas, los olores, los videoclips y otros fenómenos no verbales. Esto lo dice Grolke literalmente. Y en la entrada que Grolke escribe sobre lógica informal en la enciclopedia Stanford, lo que dice es todavía cosas más, digamos, más extremas. Dice un abrazo, una mirada triste o lágrimas pueden contar como un argumento, o deberíamos decir como parte de un argumento. Esto lo digo para que se vea de qué estamos hablando y cuál es la radicalidad del tipo de propuesta. Sería radical y revolucionaria si fuera correcta, pero ya he dicho desde el principio que mi propósito aquí es mostrar que no lo es. Además de mostrar que no lo es, también he dicho que quiero mostrar que la versión débil de esta propuesta, de que cuando argumentamos además de el argumento como entidad semántica. El argumento como entidad semántica puede ir acompañado de otro tipo de expresiones o de informaciones o de movimientos, etcétera, que ayudan a entender cuál es el argumento. Es decir, cuando rebajamos la tesis y la convertimos en esto tan débil, pues resulta que no hay nada nuevo.
en esta propuesta de la teoría de la argumentación, porque los filósofos del lenguaje y los lingüistas de orientación pragmatista completamente lo aceptan. En este caso he tomado una cita del último libro de Robin Carston, que es el de 2002, y que también aparecerá en la bibliografía, y voy a leer para que se vea que no hay nada radicalmente nuevo en la propuesta débil de la teoría de la argumentación. Dice: el dominio de la pragmática es una clase natural de fenómenos no sé, de fenómenos del medio ambiente, o sea, que nos rodean, y es el tipo de fenómenos ambientales, este tipo de fenómenos ambientales que son los estímulos ostensivos o los estímulos comunicativos. Dice: las preferencias verbales son el caso central, pero no son el único. Y frecuentemente se acompañan por otros gestos, o sea, por gestos ostensivos de la cara, de las manos, de la voz, etcétera, todos los cuales tienen que ser interpretados juntos si uno quiere inferir correctamente lo que se comunica, lo que está siendo comunicado. Es decir, Robin Carston, que es proponente de la pragmática de las condiciones de verdad, es lingüista, como ya he dicho, directamente explica que para interpretar correctamente lo que estamos diciendo, para poder inferir cuál es el mensaje que se transmite lingüísticamente, muchas veces necesitamos gestos ostensivos que nos ayudan a comprender. Y esos gestos ostensivos normalmente acompañan a los argumentos lingüísticos. Por tanto, no hay mucha novedad. ¿Qué es lo que yo quiero subrayar de lo que llevo dicho hasta aquí? Lo que llevo dicho hasta aquí eh, eh, puede ser, digamos, analizado como si dijéramos en dos partes. La primera es que lo que constituye un argumento es, es una entidad abstracta compleja, porque las proposiciones son entidades abstractas, es decir, no las vemos, no las tocamos, no las olemos, no las oímos, no nos podemos tropezar con ellas. Por tanto, como entidades abstractas, necesitan ser expresadas a través de ciertos medios y, por tanto, siempre necesitan algún tipo de soporte. Siempre necesitan algún tipo de soporte. La cuestión es, teóricamente, cuando nosotros hacemos argumentaciones complejas, el soporte que es el preferido por razones obvias, y es porque es el mejor para poder comunicar información compleja de manera relativamente independiente del contexto, es decir, el soporte preferido es el soporte lingüístico. Pero nosotros sabemos, todo el mundo sabe, los filósofos del lenguaje aceptan, los lingüistas también aceptan, hay soportes que no necesariamente son lingüísticos. Por ejemplo, señales, por ejemplo, mapas, por ejemplo, diagramas, etcétera. Es decir, podemos tener soportes que no sean lingüísticos. Pero eso no quiere decir que los argumentos que tenemos sean de un tipo especial. En este caso, argumentos multimodales. Porque los argumentos tampoco son entidades lingüísticas en sí mismas. Los argumentos son entidades, he dicho, abstractas, de tipo conceptual. Los conceptos y los argumentos como entidades abstractas, las proposiciones como entidades abstractas, tienen que ser representadas de una manera para que nosotros podamos interactuar con ellas. Y ese es su soporte. Y ese soporte puede ser lingüístico o no. De manera estándar en lingüístico, como he dicho, pero podría no serlo. Lo que sería revolucionario completamente para la teoría de la argumentación sería decir que hay argumentos, algunos de cuyos pasos o algunos de cuyos componentes no son conceptuales, pero eso simplemente no ocurre. Los argumentos, por definición, están compuestos de conceptos y todas las partes de un argumento son conceptuales independientemente de su soporte. Una idea que tomo de Clarke en 1996, él lo dice, me parece, respecto de los argumentos matemáticos, es que uno tiene que distinguir entre los gestos o el soporte concurrente y los gestos o el soporte componentes del argumento. Es decir, lo que hasta el momento Robin Castor ha manifestado, lo que yo quiero manifestar, lo que Frege perfectamente aceptaría, lo que todos los lógicos aceptan,
y filósofos del lenguaje es que los gestos puedan ser información concurrente para entender qué es lo que se está argumentando, sin que ello haga que estos gestos formen parte del argumento, que es lo que parece que los teóricos de la teoría de la información quieren decir. Y tenemos que tener en cuenta estos gestos concurrentes porque hay razón, o sea, porque la comunicación humana, al nivel de comunicación que los humanos nos comprometemos, es extremadamente compleja. Es extremadamente compleja y, por tanto, es muy difícil para el auditorio, para la audiencia, ser capaces de inferir exactamente cuál es la intención del hablante, qué es lo que el hablante quiere comunicar y cómo se constituyen las proposiciones que el hablante quiere comunicar. Por tanto, toda ayuda es poca y muchas veces meramente la expresión lingüística, que es, como digo, la expresión más estándar de un argumento o de una argumentación, no vale o puede impedir que la complejidad del argumento llegue en todos sus detalles. Por eso necesitamos el lenguaje corporal y por eso necesitamos gestos y necesitamos las expresiones de la cara, etcétera, ¿no? Pero también podemos ayudarnos con otro tipo de imágenes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque muchas veces lo que queremos hacer es llegar al auditorio provocando un máximo esfuerzo, un máximo efecto, y ese máximo efecto puede ser un efecto emocional. Y a veces, para provocar ese efecto emocional, y digo emocional, no estoy diciendo conceptual, por eso no forman parte del argumento, uno puede echar mano de imágenes que evoquen situaciones con las que la audiencia se identifique y le permita entender exactamente qué es lo que se está transmitiendo. Otra de las razones por las cuales utilizamos, digamos, comunicación no verbal de todo tipo, incluidas las imágenes y los sonidos, etcétera, que de los que subrayan los teóricos de la teoría de la argumentación, es para eliminar el ruido, para eliminar el ruido. Eh, la argumentación o la comunicación lingüística es una comunicación sonora, estamos hablando aquí de comunicación eh, hablada, es una comunicación sonora que puede tener gran cantidad de ruido ambiente y por tanto necesitamos subrayar con nuestros gestos exactamente qué es lo que queremos decir. Cuando la comunicación no es sonora, sino que es meramente, por ejemplo, que es visual, como cuando escribimos en el lenguaje escrito, etcétera, y aquí he puesto un ejemplo de emoticono. En el lenguaje escrito, por ejemplo, ahora cuando escribimos WhatsApps, etcétera, de nuevo, hay mucha información que puede perderse entre, entre las cosas que estamos diciendo y por eso necesitamos a veces ayudarnos de algún tipo de marcador expresivo, algún tipo de imagen para indicar cuál es el tono que estoy utilizando, en qué sentido estoy diciendo algo, que lo que estoy diciendo es irónico, que realmente no estoy hablando en serio, o que estoy hablando muy en serio, o cuál es mi actitud acerca de lo que estoy hablando, etcétera. Quiero decir, la comunicación es muy compleja y todo lo que seamos capaces de añadir en términos de expresiones no lingüísticas para ayudar tanto a obtener el máximo efecto como para la eliminación del ruido, todo lo que podamos utilizar es bienvenido. Nada nuevo. Entonces, dicho esto, voy a volver a las posiciones de mi libro y del libro que le acabo de presentar. Y quiero volver a las posiciones de mi libro porque quiero subrayar la idea de que todo esto que acabo de decir es verdad. Esta es la manera en la que se expresan los filósofos del lenguaje y de la lógica, etcétera, los lingüistas, etcétera. Pero eso no cambia nada respecto del tipo de entidades que son los argumentos. Los argumentos son conjuntos de proposiciones.
y las proposiciones son entidades abstractas. Eso es lo que yo defiendo en el libro y defiendo que esta idea es fregeana, que está en Frege, y la defiendo a través de algunos principios que yo recojo de toda la trayectoria filosófica y lógica de Frege. Yo no pienso que haya dos Frege, yo pienso que lo mismo que Frege mantenía en la conceptografía, en todos los terrenos, incluido la identidad, es lo mismo que mantenía en Grundgesetze y es lo mismo que mantenía en las investigaciones lógicas. Los principios son los siguientes. El primer principio, que es fundamental para entender qué es la lógica y qué es un argumento, es lo que yo he llamado en el libro el principio de prioridad proposicional. El principio de prioridad proposicional lo que nos dice es que solo los contenidos juzgables completos tienen propiedades lógicas. Es decir, las propiedades lógicas, las más básicas de las cuales son consecuencia e incompatibilidad, que se representan en los lenguajes lógicamente correctos como el condicional y la negación, o sea, las propiedades lógicas son propiedades de proposiciones completas. Y lo primero con lo que los hablantes tenemos relación cuando nos iniciamos en el lenguaje o cuando iniciamos una conversación son proposiciones completas. Los conceptos son entidades que abstraemos a partir de los contenidos juzgables completos. Y cómo, digamos, proponemos estos contenidos juzgables, cómo nos encontramos con estos contenidos juzgables, cómo constituimos estos contenidos juzgables. Pues aquí viene el segundo principio fregeano, que es el principio de la aserción. Los contenidos juzgables son contenidos, son proposiciones esencialmente aseverables. Esta es la manera de identificar qué son proposiciones. Y esta idea de Frege se encuentra desde el principio de su trabajo, se encuentra además en la sección segunda de la conceptografía, cuando él incluye la barra del juicio como el primer signo específico, un signo complejo específico de su lenguaje de la lógica. Por tanto, aquellas cosas que tienen propiedades lógicas son los resultados del acto de juicio, del acto de juzgar, que contemporáneamente llamamos acto de aserción. Además, he dicho, de esta manera identificamos lo que son las proposiciones. ¿Cómo individuamos las proposiciones? ¿Cuándo sabemos que estamos dos veces ante la misma entidad? Y eso Frege lo resuelve en la sección tercera de la conceptografía, hablando de una semántica inferencial. Y lo que él dice es que él no lo dice así, él habla de oraciones allí, pero habla de oraciones para hablar de lo que decimos, de los contenidos juzgables que expresamos mediante las oraciones. Mi reformulación de eso es esa que ven ustedes en la pantalla, que es dos proposiciones que se siguen de lo mismo e implican lo mismo son una y la misma. Es decir, no puede haber proposiciones que sean lógicamente equivalentes. Dos proposiciones lógicamente equivalentes son una proposición. Por tanto, ¿cuándo sabemos que estamos ante la misma proposición? Por sus consecuencias. Cuando de una proposición junto con el mismo conjunto de hipótesis auxiliares y otra proposición con el mismo conjunto de hipótesis auxiliares se sigue lo mismo, entonces tenemos una y la misma proposición. Y luego yo introduzco ahí en el libro lo que llamo la intuición orgánica, que lo que intenta recoger es la idea de que nosotros podemos identificar e individuar proposiciones completamente, y eso es todo lo que necesitamos para incluirlas como entidades abstractas aceptables, mediante lo que llamo la intuición orgánica, que es la idea de que las proposiciones son aquellas entidades que tienen propiedades proposicionales. Ustedes dirán, vale, esto es una caracterización circular, y la respuesta es no, no lo es, porque las propiedades proposicionales están definidas de manera independiente. ¿Qué son propiedades proposicionales? La aserción, o sea, ser asertable es una propiedad proposicional. Poder ser argumentos de las constantes lógicas es una propiedad proposicional. Poder ser argumentos de los verbos de actitud proposicional, por tanto, que llevan una cláusula que es una propiedad proposicional. Y poder formar parte de premisas o poder constituir las premisas y las conclusiones de argumentos, eso son propiedades proposicionales. Entonces, cualquier cosa que tenga estas propiedades proposicionales es una proposición. De nuevo, si estamos hablando de si los proponentes de la teoría de la argumentación, los teóricos de la teoría de la argumentación, están ofreciendo una concepción de argumento que es más amplia que la concepción clásica, la respuesta es no. Si algo puede funcionar como argumento en una
en una argumentación o en una, o sea, si algo puede funcionar, perdón, como premisa en una argumentación o en un argumento, es proposicional por definición. El soporte me es irrelevante. Por tanto, que añadamos soportes distintos no añade nada al tipo de concepto que estamos dirimiendo. De nuevo, de lo que estoy hablando es de la constitución conceptual de las proposiciones y de qué son las proposiciones, que son, digamos, entidades analizables en conceptos, lo que son los elementos o los pasos de un argumento. Y esta es la concepción fregeana que Grohlke no consigue eliminar. De hecho, él también piensa que los argumentos son entidades conceptuales. Y para mostrarlo pongo este texto suyo en el que él expresa realmente, en el que él explica una de las cosas que uno tiene que hacer con un argumento cuando lo ve en múltiples modos. Por ejemplo, en el ejemplo que le he puesto del aeropuerto de Ámsterdam, eh, una cosa es lo que uno ve, lo que uno oye, etcétera, y otra cosa es cómo uno analiza ese argumento o lo retraduce. Y esta manera o esta actividad de analizar o retraducir el argumento es lo que estos teóricos llaman dressing o estandarización del argumento. Y fíjense lo que significa el dressing. El dressing es eh, identificar en eso cuáles son los contenidos conceptuales que nos van a formar parte de esta argumentación, ¿no? Él dice, al analizar actos de argumentar y los argumentos que producen, dice, una de las primeras tareas con las que nos enfrentamos es la identificación de las premisas y conclusiones. Efectivamente, tenemos que ver cuáles son de las premisas y cuáles son las premisas y conclusiones. Al hacer esto, a veces se llama tracing. Vestir un argumento es la cuestión la cuestión más complicada con la que nosotros nos enfrentamos cuando estamos en argumentos de la vida real. Porque las premisas porque en los argumentos de la vida real, las premisas y las conclusiones podrían no estar completamente claras o podrían ser debatibles. Es decir, tenemos que identificar cuáles son las premisas y cuáles son las conclusiones. Identificarlas puede requerir que decidamos cómo tratar digresiones y cómo tratar con digresiones o con reformulaciones de básicamente la misma afirmación, con premisas ocultas o conclusiones ocultas, con cuestiones retóricas y con otros instrumentos, con otros asuntos retóricos y con afirmaciones y proferencias incompletas, vagas o ambiguas. Si nosotros aceptamos esto que está diciendo Grohlke, de nuevo entonces volvemos a la casilla de salida. Sí, nosotros podemos tener una impresión multimodal, una experiencia multimodal, pero al final, cuando queremos identificar el argumento, tenemos que pasar por este trabajo de dressing en el cual identificamos premisas y conclusiones y lo que identificamos son el tipo de afirmaciones que forman parte del argumento. Grohlke dice con toda la razón que hacer este dressing es lo más complicado. O sea, es de lo más complicado cuando uno intenta, digamos, expresar o representar argumentos del lenguaje, o sea, perdón, argumentos de la vida diaria. Por ejemplo, ¿cómo constituiríamos el dressing de esto que podría ser un argumento visual? O sea, para ello esto es un argumento visual. Claro, y la cosa es, el dressing, cuando de lo que se parte no está dado lingüísticamente, es muy complicado, porque lo que tenemos ahí es información, digamos, continua. Nosotros tenemos que elegir exactamente cuáles son los aspectos de este tipo de imagen que estamos viendo que queremos representar en un argumento. Y luego, por otra parte, una de las desventajas de los argumentos visuales, por ejemplo, es que para entenderlos necesita una enorme cantidad de información contextual. Eso también ocurre con el lenguaje articulado. O sea, nosotros tenemos problemas cuando queremos comentar o debatir o comunicarnos
con personas que tienen posiciones culturales muy diferentes a las nuestras o desarrollos personales muy diferentes a los nuestros o personalidades muy diferentes a las nuestras o conocimientos muy diferentes a los nuestros, necesitamos primero indicar cuáles son las creencias de trasfondo que vamos a compartir, porque siempre necesitamos, para interpretar las palabras del otro, siempre necesitamos información contextual. Pero la información contextual que necesitamos para entender las oraciones declarativas de otros no tiene nada que ver con la cantidad de información que necesitamos para entender meramente las imágenes. Es decir, una desventaja de los argumentos visuales sobre los argumentos lingüísticamente representados es que los argumentos lingüísticamente representados dan muchísima más información independiente del contexto. Esto, por ejemplo, es también mucha información contextual. Estamos diciendo que vamos a eliminar ciertos juguetitos que están dentro de los huevos Kinder porque pueden ser peligrosos para los niños, pero no hacemos nada acerca de otras situaciones en las que los niños corren peligro. Lo que quiero decir es que nos podemos ayudar con imágenes, pues claro que sí nos ayudamos. De hecho, nos ayudamos con imágenes y nos sirven mucho, pero los humanos hemos desarrollado el lenguaje articulado por una buena razón, y es porque las imágenes no son tan efectivas para, digamos, para transmitir información compleja en el sentido en el que los humanos necesitamos transmitir simplemente para construir sociedad. Y en este sentido, para, digamos, resumir esta parte, voy a utilizar una metáfora que es completamente anti-Wittgensteiniana. O sea que yo pongo aquí a Wittgenstein porque sé que estoy diciendo algo contrario a lo que él decía, pero él no podría haber estado en desacuerdo conmigo. Lo que yo voy a decir ahora, lo que voy a decir ahora es completamente trivial. Quiero decir, Wittgenstein rechazaba esta metáfora, la metáfora del contenido y el vehículo, cuando hablamos de comunicación, porque rechazaba, yo también rechazo, y cualquiera debería rechazar si entendiéramos cómo funciona el lenguaje, esta idea como de que en la comunicación tenemos el pensamiento en la cabeza completamente perfecto y entonces lo volcamos en el lenguaje como un vehículo, o al revés, que tenemos un lenguaje articulado y ese lenguaje articulado luego se proyecta en nuestra mente como nuestro pensamiento. No. Esta metáfora del contenido y el vehículo, pongo yo aquí, es una metáfora peligrosa porque nos puede hacer pensar que son como dos asuntos distintos o dos niveles completamente distintos y que son independientes el uno del otro. No, no son independientes. Ni lógica, ni filosófica, ni antropológica, ni evolutivamente son independientes. El lenguaje y el contenido, en este caso el lenguaje articulado y nuestros contenidos conceptuales y nuestros conceptos, se desarrollaron en su origen y se siguen desarrollando el uno de la mano del otro. O sea, son dos caras de la misma moneda. Por tanto, pongo ahí a Wittgenstein para recordarme y recordar que no estoy en contra de su posición, cuando él hablaba de que lo que es el signo lingüístico, lo que realmente expresa concepto es el signo junto con su contenido en el sistema lingüístico. Estoy completamente de acuerdo. Pero algo de contenido y vehículo tenemos que ver o tenemos que identificar porque es una metáfora que en otro sentido es bastante útil, porque, por ejemplo, tenemos que poder ser capaces de explicar cómo lo mismo se puede decir en lenguajes distintos. La misma oración se puede una oración castellana puede expresar exactamente el mismo contenido que una oración portuguesa. Incluso oraciones en el mismo lenguaje con palabras distintas, etcétera. Entonces, y la idea, esto lo traigo aquí a colación para volver a conectar con esta idea de argumentos visuales. El contenido, que son los argumentos, es proposicional. El vehículo que utilicemos para expresar ese contenido es irrelevante a la hora de decir qué es un argumento. Y por tanto, lo único que vemos cuando vemos estos ejemplos de comunicación visual o de argumentación multimodal es que estamos, digamos, dando cabida a vehículos distintos de los más clásicos, pero como también he mostrado, no completamente extraños a la discusión en lingüística y en filosofía del lenguaje. Em, una de las cosas cuando hablamos del vehículo y el contenido, hablamos de proposiciones y de oraciones, por ejemplo, una de las cuestiones que se plantean los lingüistas, aunque yo no voy a entrar en esto, simplemente lo quiero subrayar, es si las oraciones, digamos, que utilizamos para expresar un contenido,
como si dijéramos, reflejan o si las proposiciones reflejan completamente la estructura lingüística de aquellas expresiones que utilizamos para expresarlas. No voy a entrar en discusiones, pero la respuesta es no. Muchas veces los filósofos del lenguaje más representacionalistas piensan que, y a veces lo atribuyen a Frege, Frege dice cosas parecidas a estas, pero no en este sentido, que piensan que las proposiciones tienen una estructura como las oraciones del lenguaje mediante las cuales lo expresamos. La respuesta es, eso simplemente no es cierto. Primero, las proposiciones no tienen ninguna estructura, se pueden representar en vehículos distintos con estructuras distintas, y en segundo lugar, eh, expresiones que son suboracionales pueden ser capaces de transmitir proposiciones completas. Esto también lo dice Frege, además, en la conceptografía. Este es un ejemplo de Caston. Vale, me había quedado aquí, que luego como se puede editar, pues se puede cortar y ya está. O sea, lo que estaba diciendo es, algunas veces algunos filósofos del lenguaje de orientación más representacionalista piensan que, y a veces lo atribuyen a Frege, piensan que las proposiciones tienen la misma estructura que las oraciones a través de las cuales las expresamos. La respuesta es, eso es falso. Eso es falso para los filósofos del lenguaje contemporáneo, es falso para los lingüistas y era falso para Frege. Y este es un ejemplo en el que alguien dice en la leja de encima, que es una expresión subproposicional para hacer llegar o transmitir una información que es completamente proposicional, porque es simplemente decir el bote de la mermelada está en la leja de encima. Pero como ya he dicho, no me voy a dedicar, no voy a entrar en estas cuestiones de los lingüistas. Otra de las cosas que discuten los lingüistas, por ejemplo, es si algunas de las expresiones que utilizamos para transmitir contenido, por ejemplo, no vi a la señora y pones cara de enfadado así, es que va a volver o algo así, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de Philippe de Brabanter, que es un lingüista, y lo que él se pregunta es si esta imitación de enfado que da miedo que tenía la señora forma parte de la oración o no. Esta es una discusión en la que entran los lingüistas. A mí me parece que la respuesta es no. Pero bueno, lo pongo aquí para mostrar de nuevo que este tipo de cuestiones están debatidas por los lingüistas que no tienen nada que ver con la teoría de los teóricos de la argumentación. Y de nuevo, quiero volver a Frege para que se vea que esta argumentación que estoy haciendo contra esta posición de la extensión de la noción de argumento en lógica, en teoría de la argumentación, viene a Frege, nos retrotrae a Frege, es que también el propio Frege, por ejemplo, cuando hablaba de cómo representar los argumentos lógicos en su conceptografía, pues incluía, para representar las constantes lógicas y los cuantificadores, una representación distinta de aquellas representaciones que utilizaba para explicar contenidos proposicionales. Es decir, que también Frege era completamente consciente de que las constantes lógicas, por ejemplo, ayudan a entender o sea, qué tipo de argumento estamos llevando a cabo, pero no forman parte, estas expresiones no forman parte del contenido de la proposición como tal. Por tanto, de nuevo, incluso dentro de la filosofía de la lógica clásica podemos entender que hay expresiones que nosotros utilizamos para transmitir a la audiencia qué es lo que estamos haciendo. En este caso, que estamos llevando a cabo un argumento o una argumentación. Y para eso utilizamos constantes lógicas, para eso utilizamos nominalizadores y desnominalizadores, y para eso utilizamos lo que los lingüistas llaman marcadores discursivos, como por lo tanto, consecuentemente, por eso, entonces, etc. Esos marcadores discursivos no forman parte del argumento, entre otras cosas, no son conceptuales o no expresan conceptos independientes, sobre todo no expresan conceptos que tengan que ver con los conceptos que están representados en el argumento como tal. Y los lingüistas también hablan, digo, para pensar en este tipo de expresiones que son concurrentes con los argumentos y con las aseveraciones, pero que no forman parte del argumento o de la aseveración, hablan de lo que ellos llaman los expresivos, que son palabras que normalmente utilizamos para indicar una cierta actitud
pero que no intervienen para nada en el tipo de contenido conceptual y por tanto que no intervienen para nada en las relaciones inferenciales entre las proposiciones. Es decir, si yo digo, siempre que abro el vino, la condenada botella chorrea, condenada botella no añade nada, ni siquiera en términos que puedan indicar una mayor riqueza en cuanto a las relaciones inferenciales de la proposición que está expresada mediante eso. O cuando digo este tipo de cosas, que es un ejemplo de Potts, etcétera. Y la idea mediante la cual ellos, digamos, definen lo que son estos expresivos es diciendo que son descriptivamente inefables. Es decir, que el tipo de función que realizan no se puede representar descriptivamente. O sea, realizan una función que indica ciertas cosas, pero que no es traducible con un concepto que pueda formar parte de la proposición, por ejemplo. Y la última idea que quiero transmitir es que es interesante cuando hablamos de argumentos visuales. Este es el ejemplo que pone Grorke, que está en su entrada de Information Logic de la enciclopedia Stanford. Y lo que se supone que es un, según el argumento visual, a favor de la idea de que hay agua en Marte. Y la idea es que este es el argumento que él propone. El argumento es que ponemos, la primera premisa es que mostramos la primera fotografía, la segunda premisa es que mostramos la segunda fotografía, la premisa verbal, si no tenemos premisas verbales, no tenemos argumento, porque no podemos, no porque necesitemos lenguaje, sino porque no podemos explicar qué es lo que estamos mirando si no lo conceptualizamos. Y la manera más rápida de conceptualizar es utilizando palabras. Dicen, la manera más plausible de explicar los cambios que vemos en esta fotografía es postulando que se ha evaporado el hielo. Y entonces concluimos que hay agua en el planeta Marte. Es muy iluminador este ejemplo de Grorke. Primero, porque si alguien me borra las premisas y las estas que él propone, nadie puede entender qué dice ese supuesto argumento. Necesitamos una enorme cantidad de información contextual. Para empezar, necesitamos saber que eso es agua y que eso es Marte, cosa que no ocurriría dentro de un lenguaje codificado lingüísticamente. Y en segundo lugar, que yo no puedo mostrar eso como un argumento, excepto que yo explique, pone premisa verbal, qué es lo que estoy viendo. Porque si no explico lo que estoy viendo, de lo que estoy viendo no se sigue nada. Por tanto, esta que es una de sus explicaciones pierde mucho interés y mucha fuerza si uno realmente analiza qué es lo que está diciendo Grorke ahí. Y por último, simplemente recordar de nuevo que no hay nada original aquí, que en el área de las matemáticas, en el área de la geometría, en el área de la topología, utilizamos continuamente argumentos multimodales y es un grandísimo debate en filosofía de las matemáticas, por cierto, desde Platón, pasando por Frege, etcétera, si las imágenes forman parte del argumento o no. Yo ahora diría que no. Frege dijo que no para la aritmética, estaba convencido de que sí para la geometría, etcétera, pero de nuevo, no hay ninguna originalidad en este tipo de propuestas. El debate acerca de si las imágenes o los diagramas forman parte o no de los argumentos matemáticos ha estado en la filosofía de las matemáticas desde su origen. Y la conclusión que quiero mostrarle a ustedes es simplemente que si uno entiende realmente lo que dice Frege, que es el origen de nuestra lógica contemporánea, si uno hace caso a lo que dicen los lingüistas y los filósofos del lenguaje del siglo XX, entonces los argumentos son conjuntos de proposiciones. Y no hay nada que nos hayan explicado estos teóricos de la teoría de la argumentación que pueda ser un indicio de que debiéramos de cambiar este tipo de posición, que es, por cierto, bastante razonable. Dicho esto, además,
que haya vehículos o medios de ayudar a la formación a la comprensión o a la formación de argumentos que no estén codificados lingüísticamente, eso también es verdad, en filosofía, o sea, en matemática, en aritmética, en geometría, de toda la vida. Los lingüistas contemporáneos también lo aceptan, los filósofos del lenguaje también lo aceptan, pero simplemente como gestos concurrentes, no como gestos componentes del argumento. Y por tanto, no tenemos demasiadas razones para pensar que existan, hablando estrictamente, argumentos multimodales. Y aquí les presento algunas de las referencias que he utilizado y con esto termino mi presentación y muchísimas gracias por el interés. Muito obrigada, Maria. Foi um prazer escutar novamente e, bom, com isso hoje nós encerramos, a gravação, né, e essa apresentação é parte do 13º encontro da FIC, que ocorreu na UniOeste de Foz do Iguaçu, né. Com certeza essa gravação vai alcançar muita gente que se interessa por filosofia da linguagem, por comunicação, né, e vai esclarecer muitas questões que ainda algumas em aberto, sobre o conteúdo linguístico, o conteúdo de argumentos e sobre o que são argumentos ou não são argumentos. Então, me parece assim uma fala extremamente esclarecedora, não só para a área de filosofia da linguagem, mas também para questões multidisciplinares, né, que nós enfrentamos na academia e fora da academia, né. Eu te agradeço muitíssimo, Maria, e espero que a gente tenha outras oportunidades desse tipo para conversar sobre assuntos relevantes da filosofia e que têm relação com o nosso dia a dia e com questões, enfim, que nós enfrentamos todas durante o nosso cotidiano, né. Muito obrigada e com isso encerramos então essa comunicação. Um Muchas abraço. gracias. Muchas gracias. Un abrazo.